Ahora vas a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico. Me pidieron compartirles un tema. Lo que voy a tomar básicamente es el Evangelio del día de hoy. Por pura casualidad, levante la mano el que fue a misa hoy. Muy poquitos, ok. Bueno, voy a dar lectura mejor completa al Evangelio que se leyó el día de hoy. Está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, y dice así: bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Estamos hablando de Jesús. Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes voces: ¡ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos asombrados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Bien, vamos a ver qué nos alcanza con el tiempo. Aquí lo importante es ver el impacto de la palabra que tenía Jesús, al punto de que lograba, al menos en este evangelio nos habla de que lograba dos cosas. La primera, sacar demonios, reprender demonios. Y segundo, la palabra de Jesús terminaba, vamos a decir, despertando una inquietud en las personas que lo escuchaban. Y dice la Sagrada Escritura, en este texto que acabamos de leer, que lograba eso porque la palabra de Jesús tenía ¿qué? Poder, autoridad. Es un término que hoy nos queda un poquito lejos. Bueno, yo la otra vez estaba viendo en el supermercado a un niño, una pulga de ¿qué? 2, 3 años, prácticamente casi regañando a la mamá y pegándole en vez de al revés. Yo no estoy diciendo que las mamás le peguen a los niños, pero está muy claro que la línea de autoridad de los padres se ha perdido. La línea de autoridad civil. ¿Cuántos de nosotros simplemente le apretamos más al acelerador porque no vemos policía? Eso no está respetando la autoridad. Y así nos podemos ir con un montón de autoridades, ¿verdad? Ciertamente hay autoridades que están corrompidas y por lo tanto ya no se les puede decir realmente autoridad, porque autoridad es la que tiene Jesús. ¿Y por qué Jesús tenía autoridad? Porque hablaba la verdad. La autoridad solamente se puede ejercer en la verdad. Si un papá le dice con autoridad a su hijo: no eche mentiras, no mienta, ¿está bien? Sí, pero luego pasa como anteriormente cuando había teléfonos de casa que te llamaban, no había celulares, y le pedías al niño que contestara
¿Y qué le decías? Diles que no estoy. Ah, sí, pero después castigas al niño por decir mentiras. La otra vez algunos, los que me conocen, evangelizo bastante en las redes sociales y les compartía que una vez estaba en uno de estos supermercados de mayoreo, para no decir la marca, y de pronto estaba una señora abriendo un paquete, creo que eran como unos tipos de toppers o alguna cosa, pero abriendo el paquete. Y su niño o niña, ya ni me acuerdo, pero chiquitito, le dice: mamá, ¿pediste permiso para hacer eso? ¿Le ha puesto una regañada al niño o a la niña? Entonces, y después, sobre todo en Latinoamérica, nos quejamos de políticos corruptos, mentirosos, que nos roban, cuando los primeros que hacemos eso somos nosotros. ¿Y todo es por qué? Perdemos autoridad porque estamos perdiendo la verdad. La verdad. Vamos, lo voy a tocar un poquito al final. La misma crisis que hoy mismo está pasando la iglesia, la está pasando porque ha habido clérigos que han faltado a la verdad. Han mentido, han encubierto. Y el problema, fíjate, que si vemos que Jesús saca al demonio porque tiene autoridad, y tiene autoridad porque dice la verdad, el demonio no resiste eso, porque la misma Sagrada Escritura te dice que Satanás es el padre de la mentira. Y mentir es mentir, no hay mentiritas piadosas, ¿eh? La mentira es la mentira. Y la mentira está en todas partes. Desde lo que te venden, que te va a decir, no, esto es buenísimo y todo, y no es tan buenísimo. Desde que te dicen, cómpreme esto, va a aprender inglés en 3 semanas, pues pura mentira. Y nos vamos acostumbrando a la mentira. Decía uno de los líderes del comunismo, Lenin: miente, 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 que la mentira repetida termina por ser verdad. Y aquí voy haciendo las aplicaciones. Es urgente, pero urgente, que a lo menos los católicos, que seguimos a aquel que dijo que es la verdad misma, no una verdad, la verdad. O sea, para ponerles más o menos el arbolito, Jesús tiene poder de expulsar al padre de la mentira porque tiene autoridad. Tiene autoridad porque Jesús habla con la verdad. Y habla con la verdad porque Él es la verdad. No hay de dos. Si nos movemos en medias verdades, que son las más grandes mentiras, o en la mentira, en automático tú estás renunciando a aquel que es la verdad y le estás dando poder al padre de la mentira. Y mentir es mentir. El problema está en que ya se ha deformado tanta nuestra conciencia que yo pongo, por ejemplo, siempre este ejemplo. Salvo el mecánico que tengo hoy y otro que conocí en otro estado, a mí me ha ido muy mal con los mecánicos. Te descomponen una cuestión, te la venden más cara para tenerte como cliente, etc. Ah, pero eso sí, en su taller, su Virgencita de Guadalupe no les falta. Eso es repugnante para el Señor. Y nosotros los hispanos tenemos fama de hacer negocios haciendo trampa, sacando un dinerito por abajo que no se entere, vendiéndole más caro del precio justo a otra persona que es ignorante. Es como, no sé, de este iPad, si se lo vende a una señora de 80 años que va a andar sabiendo de cuánto es el valor de un iPad. Y no sé, a mí me costó, ¿qué? Ya ni me acuerdo, $300. Y yo le puedo llegar a esa señora y decir, mire, se la dejo baratísima, $400. Y eso es bien común en nuestra comunidad. Pero el problema no está eso, que estemos mintiendo. El problema más grave es que ya nos tragamos esto que les decía de este comunista Lenin. Miente, 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 que la mentira repetida termina por ser verdad. Lo más grave es que yo veo católicos viviendo mentiras, diciendo mentiras.
engañando, siendo corruptos, y no les remuerde su conciencia. Ni siquiera creen que están haciendo mal. Y esto es grave, hermanos. Esto es gravísimo. Porque se los voy a poner en el aspecto del pecado. Nosotros tenemos que evitar pecar, pero somos frágiles. Lo más seguro es que hasta que nos muramos vamos a tener una batalla contra el pecado. Pero hay que evitar pecar. Pero si pecas, ojo, lo más grave no es pecar. Para ponerlo en lo que le estoy diciendo, lo más grave no es mentir. Lo más grave no es robar. Lo más grave es justificar la mentira, justificar el robo, justificar la corrupción, decirle a lo malo bueno o que no es tan malo. Eso es lo grave, porque cuando tú caes, el demonio te ganó una batalla. Cuando tú justificas el pecado, te ganó la guerra. Y déjenme decirles una cosa que va a sonar fuerte. Estás a punto de que cuando te mueras te condenes por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos frágiles. Y yo tenía una teoría muy personal, que gracias a Dios ya le escuché a un exorcista opinar lo mismo. O sea, no estoy tan perdido en esto. ¿Cuál era mi teoría? Como sabemos que tenemos un Dios que es misericordioso y que dice la Sagrada Escritura que Él no quiere que nadie se condene. Nadie, y nadie es nadie. Dios no nos creó para que nos condenáramos toda la eternidad en el infierno. Entonces, Dios continuamente, sin violar nuestra libertad, se acerca, por ejemplo, con este ministerio, con un retiro, con un encuentro, con una palabra. Va a ser, ahora sí que hasta maromas, para, respetando tu libertad, acercarte a Él. Pero suponiendo que ya te llega el día de la muerte, mi teoría es, yo estoy seguro que en el momento que tú te estás muriendo, Dios te va a dar una gracia más grande, pero más grande que todas las que tuviste en toda tu vida, para que te conviertas. Yo no sé cómo va a ser, si se te va a aparecer o va a ser algo en donde va a haber una gracia tan, o sea, que no te va a quedar duda de que el Señor te está diciendo, ya en unos segundos vas a brincar de aquí a allá, y en este momento estás condenado. Hijo, hija, 3 segundos quedan para que tengas salvación o condenación eterna. ¿Te arrepientes? Si te arrepientes, te perdono. Alguien podría decir, no, pues así, si existe esto, nadie se condenaría. Es que tendríamos que estar verdaderamente tontos cuando ya estás agonizando y Dios te da una gracia que no te cabe duda de que te está diciendo, arrepiéntete. Y sin embargo, la Sagrada Escritura nos habla que hay condenados. ¿Cómo es posible que una persona haya negado en plena agonía el arrepentirse? Sí, sí es posible. ¿Y saben quiénes son los que no van a aceptar la misericordia de Dios, aunque en el último instante Dios se le está ofreciendo y de manera muy especial? ¿Sabes quién son? Los que le dijeron malo a lo bueno, los que justificaron el pecado, porque el Señor les va a estar diciendo, arrepiéntete. Pero si para ti ya la mentira no fue mentira, ¿de qué te arrepientes? Le vas a decir, Señor, ¿pero de qué me arrepiento? En cambio, puede haber uno que pecaba y se levantaba y se la llevó, y ahí se la llevó y caía y se levantaba y así. O un súper gran pecador, pero a su pecado siempre le llamó pecado. Va a llegar ese momento de la misericordia de Dios y el Señor le va a decir, arrepiéntete. Y como al pecado le dijo pecado, ¿se va a arrepentir? Sí. Los únicos que no se van a arrepentir son los que están matando su conciencia, los que a lo malo ya le están diciendo bueno, los que les dicen esto no es tan malo, los que dicen robar al ladrón pues empata la cosa.
¿Ven lo importante del hecho de la verdad? Es importantísimo, porque de esto depende estar unido a quien es la verdad y depende nuestra salvación. Bueno, una cuestión de catecismo. Tú sabes que si te vas y te confiesas y encubres algún pecado intencionalmente, al Padre lo hiciste tonto, a Dios no quedaste perdonado. Muy diferente si te confiesas y se te olvidó algún pecado. Pues ya cuando te lo recuerdes vas y lo vuelves a confesar, pero si fue por olvido, se entiende, y si te confesaste bien, recibes la misericordia de Dios. Pero si encubres, ¿tú crees que haces tonto a Dios? Que todo lo ve, que sabe tu verdad. Entonces, hermanos, miren, yo he grabado varios videos recientemente con toda esta situación que está pasando en la iglesia, y yo me he ido a la raíz. ¿Qué hacemos? ¿El Papa tiene culpa, no tiene culpa, los obispos, los padres, etcétera? Déjense ahorita de eso. Demos el primer paso. Porque el primer paso es, si hay algo malo en la iglesia, yo tengo algún tipo de responsabilidad, porque no me he dicho mi verdad. ¿Quieres que te lo compruebe? Te voy a leer un texto del Papa Juan Pablo II, un documento magisterial que dice así. Es un poquito quizá académico su lenguaje, pero ahorita lo desmenuzamos con peras y manzanas. Dice así el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II: hablar de pecado social quiere decir, ante todo, reconocer que en virtud de una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Es esta la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la cual se ha podido decir que toda alma que se eleva, eleva al mundo. A esta ley de elevación corresponde, por desgracia, la ley de descenso, de suerte que se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado, abaja consigo a la iglesia y en cierto modo al mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno, aun el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y toda la familia humana. Vamos a ponerlo con peras y manzanas. ¿Qué está diciendo aquí el Papa? Primero nos recuerda uno de los misterios que a mí es de los que más me encantan, que es la comunión de los santos. ¿Qué es esto de la comunión de los santos? Pues San Pablo lo pone de que Jesús tiene un cuerpo místico, en donde Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y la iglesia en sus tres dimensiones, no nomás nosotros, porque, bueno, no sé cuántos sepan, la iglesia tiene tres dimensiones. La iglesia triunfante, que son los que están en el cielo, ellos siguen siendo iglesia, los santos siguen siendo iglesia, y son parte del cuerpo místico de Jesús, los santos. La iglesia purgante, los hermanos que están en el purgatorio, que ya están salvados, pero todavía no pasan a la plenitud de la salvación, son nuestros hermanos, son iglesia. Y la iglesia militante, que somos nosotros los que seguimos agarrando todavía la guerra, pues son militantes, los que seguimos peleando. Los únicos que se desprendieron del cuerpo son los que están en el infierno. Esos ya no son cuerpo de Cristo. No porque Cristo no los quería, ellos se quisieron extirpar, se quisieron salir. Pues el Papa dice, como todos estamos conectados, como todos somos un cuerpo, la comunión de los santos, por eso, que es una cuestión que no entienden nuestros hermanos protestantes, ustedes que le piden a los santos y todo eso. Mira, si tú le preguntas a un protestante, ¿tú puedes interceder por mí si yo te pido que ores por mí?
¿tú puedes hacerlo? ¿Qué te van a decir? Sí, ellos sí creen que pueden orar por ti, que pueden interceder por ti. Pero rápido te dicen, pero si me lo vas a decir, entonces ¿por qué San Francisco puede interceder por ti? No, San Francisco ya no puede hacer nada por ti. Eso solamente aplica en la vida. ¿En serio? A ver, si tú vas a orar por mí, ¿lo haces por qué? Porque es un acto de amor. La oración de intercesión es un acto de amor, porque no estás pidiendo por ti, estás pidiendo por otro. Y dice San Pablo que el amor nunca muere, ni aquí ni allá. La fe y la esperanza, brincando el charco, ya no la necesitas. ¿Para qué necesitas fe en el cielo? ¿Para qué necesitas esperanza? San Pablo dice que en el cielo seguirá la caridad, el amor. Entonces, si tú puedes interceder por amor por mí aquí en la tierra, que me vengas a decir que ya cuando estás en el cielo ya no puedes hacer nada, solamente podías hacerlo cuando estuvieras aquí, estás diciendo que el amor se acaba con la muerte. Y es tonto, porque los santos aman todavía de manera más perfecta ahora. Si tu mamá era una santa aquí que oraba e intercedía por ti, ahora que está en el cielo, se le duplicó y triplicó los poderes, vamos a decirlo de alguna manera chistosa, porque ama más y de manera más perfecta. Los protestantes, al decir que solamente podemos interceder aquí, pero no se puede interceder desde el cielo, están diciendo que el amor se acaba con la muerte. Y San Pablo dice que ni la muerte puede acabar con el amor. Entonces esto lo que está diciendo Juan Pablo II es: la comunión de los santos significa que cuando tú estás orando, no solamente te va a afectar a ti, afecta a todo el cuerpo. ¿Tú crees que si le pego a mi riñón, yo le puedo decir, a ver, el corazón no se vaya a afectar, no se vayan a afectar los pulmones ni nada por el estilo, solamente mi problema es con el riñón, estoy pegando el riñón, pero ninguno, los demás todos sanitos? ¿Se puede? ¿Hay alguna parte del cuerpo que tú, si le haces daño, no afecte de alguna manera con otro órgano? Entonces, cuando comes, lo estamos poniendo a nivel positivo, cuando tú comes, evidentemente cae al estómago, pero después la sangre saca todo esto, los riñones filtran y sacan lo productivo, quitan lo negativo y todo eso, y la sangre lo pasa a todo el cuerpo. Aun cuando llegó primero al estómago, no se queda así como que, no, el estómago dice no, todos los nutrientes son para mí, porque cayó en mí. ¿Qué anda pidiendo el dedo meñique? No. Cuando llegue la hamburguesa al meñique, pues ahí que agarre algo, pero mientras lo que caiga aquí, para mí solito. No, esto significa que por eso cuando yo veo a mamás que tienen hijos medio perdidos y todo eso, desesperadas y moqueando y todo eso, hagan el favor de explicarle esto. Andarse dando de víctimas y preocuparse, lo único que está pasando el cuerpo de místico son toxinas. Mejor póngase a orar, señora, mejor vaya al Santísimo, le va a ayudar a usted. Y aunque usted no sepa cómo, está aventando sangre limpia que le va a llegar tarde que temprano al hijo. Pero aquí es donde dice el Papa, así como somos un cuerpo y todo lo bueno que nosotros hacemos no se queda en nosotros, sino lo compartimos aún de una manera misteriosa, no sabemos ni cómo, se desparrama por todos, no solamente por la iglesia, sino por el mundo entero. Así desafortunadamente hay una comunión del pecado. Nadie puede decir, ¿saben qué? Si yo vivo en pecado es mi bronca, si yo me voy a ir al infierno es mi bronca. Tú allá déjate con tus cosas, yo no te estoy afectando. El que se va a ir al infierno soy yo, el que se va a condenar soy yo. Nadie puede decir eso, porque si tú vives en pecado también estás pasándole a todo el mundo toxinas. De hecho, el que se va al infierno es porque afectó o jaló varios hacia el infierno.
Y el que se va al cielo es porque mandó a unos antes o viene jalando a otros. No hay santos egoístas. Precisamente tú te condenas porque tu pecado no solamente te afectó a ti, porque el pecado siempre va a afectar a otros. Y esto es lo grave, que tu pecado se va a llevar entre las patas a otros. Así que no existe eso de yo solito me voy al infierno, ustedes, no, compadre. Si tú te estás llevando al infierno, ten la seguridad que entre las patas te estás llevando a varios. Como a alguien que verdaderamente está trabajando en la santidad, quédese tranquilo, entre las patas se está llevando un montón al cielo. Si no fuera así, por ejemplo, ¿para qué queremos monjes o monjas de clausura? De las que nunca salen de un monasterio, que en un monasterio solamente están orando y trabajando. No están predicando, no están ayudando a los pobres, etc. ¿No nos sirven entonces? Miren, ahorita que estaban hablando de un encuentro, apréndanse una cuestión. Les cuento una experiencia. Bueno, me ha pasado un montón de veces, ¿no? Pero, no sé, que organizo algún retiro, alguna cuestión de esta, y alguna persona que tenía tanto sin acercarse a Dios se convierte. Y me pasó un caso en donde era un señor y la señora casi, pues me daba las perlas de la Virgen, porque yo le pude convertir a su esposo a través del retiro. Y yo, para sacarme el tiro, le expliqué la vida de clausura. Los monjes y monjas de clausura que toda su vida la pasan ahí en el monasterio, orando, intercediendo, trabajando. Y todos esos frutos es precisamente para ganar almas por Jesús. ¿Quiénes de nosotros después de un retiro vamos a un monasterio a agradecer su intercesión? Muchas veces ni siquiera podemos porque no permiten visitas. Es tanto el anonimato. Pero ¿tú crees que no hicieron algo? Chance hicieron más que tú y yo. Pero como no estamos viendo esa bendición que va pasando por el torrente sanguíneo santo del cuerpo de la iglesia, somos a veces muy injustos y nos podemos alzar el cuello nosotros. Pero bueno, vuelvo nuevamente a la parte del pecado. En el pecado, cuando tú pecas, aunque sea un pecado que solamente tú supiste, escondidito, ten la certeza que ya está afectando a otros, que ya mandaste células cancerígenas a la iglesia y al mundo. Entonces, ante todo este rollo que está pasando en la iglesia, seguramente hay muchas cosas que se tienen que cambiar, purificar, etc. Yo lo que les estoy pidiendo es, comienza tú. Porque unos asustadizos de que, wow, ¿cómo tal obispo encubrió a abusadores? ¿Cómo puede ser que un sacerdote abusó? Eso es terrible, yo no lo estoy justificando. Pero viene la pregunta de los 500,000. ¿Tú tienes algo que ver en los abusos que hizo ese sacerdote? No, yo vivo acá, esos fueron en Pensilvania. Ahora aplícale lo que te acabo de decir. ¿Tú has vivido justificando el pecado? ¿En algo ayudó? ¿Mandaste células cancerígenas para darle más fuerte a ese sacerdote pecador que hizo ese crimen? Evidentemente la responsabilidad es de él, pero nosotros tenemos algún cierto tipo de responsabilidad. Mira, te leo nuevamente la parte final que dice el Papa. En otras palabras, no existe pecado alguno, aún el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana. Todo pecado. Entonces, el primer paso que urge es: empecémonos a decir la verdad. Y la verdad primero respecto al pecado. Eso sí, hazlo siempre delante de Dios, porque el que se dice la verdad solito, después fácil se suicida, porque se va a dar cuenta que somos una porquería, que venimos tapando un montón de pecados, que venimos diciéndole malo
bueno a lo malo en un montón de cosas. Cuando, si te atreves a revisar bien todo el costal de toda tu historia y ves toda la porquería que tienes, si lo haces solo, solamente te sirve para decir: ¿para qué vivo? Soy una asquerosidad. Pero si lo haces delante de Dios, vas a escuchar que Jesús te va a repetir, como dice la Sagrada Escritura, que al que se humilla, Él lo levanta. Él lo levanta. Y por decirte la verdad, y por comprometerte en batallar al pecado, en dar la pelea, el Señor te va a ofrecer no solamente su misericordia, tantas veces las necesites en el sacramento de la confesión, sino te va a fortalecer, porque ustedes sabrán que ahorita no me alcanza el tiempo para darles una catequesis de la confesión, pero la confesión no solamente perdona pecados. No les vaya a pasar como aquella película de Cantinflas, creo que la del Siete Machos, ¿no? Que Cantinflas va y va a estar el padrecito en una fiesta y todo, el padrecito le dice: Cantinflas, ya no te has ido a confesar. No, padrecito, es que le estoy juntando pecados todavía. Hay algunos que así, no, o sea, todavía no me confieso, o sea, ya que tengo un kilito más para que valga la pena, digo. No, compadre, si tú tienes un solo pecado mortal y hoy te mueres, ¿para dónde te vas? ¿Para dónde te vas? Necesitamos decirnos la verdad respecto a esto. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a hacer una segunda aplicación con esto de decirnos la verdad, ahora a nivel de ministerio. Es urgente que nos digamos la verdad de las motivaciones por las cuales tú estás, por ejemplo, en este ministerio. Porque si yo les pregunto: ¿por qué están en este ministerio? Por servir a Dios, alabar a Dios, servir al prójimo, etcétera. Sí, cuéntame una de vaqueros. No levantes la mano, pero chance y te cae la pedrada. ¿Por qué no te dices la verdad y dices que estás aquí porque te sientes solo, y aquí mínimo con tu comadre y con las amigas, etcétera, ya no te sientes tan solo? ¿Por qué no te dices la verdad de que sientes bonito en la alabanza, etcétera? O sea, es por darte gusto emocional. ¿Por qué no te dices la verdad? Ahora que pusieron un montón de líderes, ¿por qué muchos de estos líderes no se empiezan a decir la verdad de que pueden estar tentados al aspecto de la vanidad? De que ahora ellos tienen agarrada la verdad por el rabo, porque se sienten muy bien que le aplaudan. Es más, a veces hasta somos tan astutos para encubrir la verdad de esto, que lo típico que uno escucha: habrá gente que lo dice honestamente, pero yo reto al que lo dice a que se examine bien y se diga la verdad. Si es verdaderamente genuino, no se complique, no se ponga el saco, que se lo pongan otros. Lo dicen predicadores, lo dicen cantantes católicos y todo. No, si ese aplauso fue para mí, estuvo bien. Si fue para el Señor, está muy guango. El aplauso no es para mí, sino para el Señor. Yo te reto a saber si con esto de que mandes el aplauso al Señor, todavía tienes tú agarradito a decir: pues yo me estoy quedando con un poquito de esto, ¿eh? Nada más lo digo para parecer humilde. Entonces, es más, te lo pongo como pregunta: ¿qué pasaría o qué tiene que pasar en el ministerio para que tú dejes el ministerio? Porque muchos de los que me contestarían: no, yo estoy por el Señor, solamente por el Señor. Cuando el coordinador o algún servidor te des cuenta que han hablado mentiras de ti, que te están tragando en calumnias, ¿qué onda? ¿Le sigues? Se los aseguro que la mayoría se van. Entonces no me vengas con el cuento de que yo vengo por amar al Señor. No, dite la verdad. ¿Tú crees que Jesús no sabe la real intención por la cual está sentado aquí? Y a Él no le asusta.
Todos vamos en un proceso y tenemos que llegar a un día a venir solamente por Él y ir a misa y visitar al Santísimo solamente por Él. Pero no va a llegar ese momento si tú no te empiezas a decir la verdad por la cual vienes. En este momento no te digas mentiras, salvo que aquí tengamos a algún santo, me lo presentan para pedirle su estampita. La mayoría tiene un montón de intenciones bien escondidas adentro del corazón por las que viene y que son muy distintas a venir por el Señor. Y urge que te digas la verdad. Jesús no se asusta que le digas delante del Señor, te vas al Santísimo y le dices: Señor, ¿sabes qué? Yo vengo aquí porque he visto mejoría en mi familia. Pero bueno, yo te digo, ¿qué pasa si de pronto se empieza a complicar la cosa en tu familia? Hay algunos que ahí ya no avanzan. No, yo vengo aquí porque te doy gracias, Señor, porque siento la fraternidad, que nos apoyamos los unos a los otros. Pues ponte al contrario. Imagínate que el día de mañana todos esos que de abracito y hermano estamos con usted, ¿qué tal si se están tragando a tu esposa o a tu hija en su fama? ¿Puede pasar? Desde luego. Somos seres humanos. Con esto que ha pasado en la iglesia, yo también, una de las cosas que yo les he dicho es: hay que condenar. Los abusos de estos sacerdotes son crímenes, es terrible. Pero cuidado de que estemos tan enfocados en los crímenes de los sacerdotes para no pensar en nuestro propio pecado. Creer que solamente los grandes pecadores son los que abusaron niños. Yo te pregunto, si te presento un contrato por $5,000, $1,000,000, ¿me lo firmarías de que tú nunca abusarías de un niño? Mira, a mí no me pasa ni por aquí abusar de nadie, pero yo no firmo. Sé que la fragilidad humana es rotunda. Cuidado con aquellos puritanos que se regodean apaleando al pecador, que se hagan responsables, no le estoy quitando responsabilidad, pero aquellos que se sienten aliviados de sus propios pecados porque otros cometen más pecadotes. Pues para allá vas si no tienes humildad, que curiosamente Santa Teresa, cuando le preguntaron qué era la humildad, ella decía: es caminar en la verdad. La humildad no es abajarse. Si yo soy buen jugador de fútbol y alguien me dice: oye, Cristian, eres un excelente jugador, y yo digo: no soy bueno, eso es falsa humildad. Quererme rebajar, no. La verdad es que sí soy, te lo agradezco. Ahora, si no lo soy y me las doy de, no sé, la divina garza envuelta en huevo, pues evidentemente también es falsa de humildad. La humildad es andar en la verdad, lo que eres. Y te repito, al humilde el Señor lo levanta. El humilde camina el proceso de santidad más rápido. Nos atoramos cuando no nos decimos la verdad, cuando creemos que somos más santos. Fíjense, si pueden, tendré que buscar ahorita la cita, o quédenselo como tarea. Recientemente acabamos de leer esos evangelios donde Jesús les da una zarandeada a los fariseos y a los escribas. Hipócrita por este, hipócrita, sepulcro de un hipócrita, todo eso. Digámonos la verdad, siempre que oímos eso se lo aplicamos a otro. Yo te hago el ejercicio: léete ese evangelio y quita fariseo y pon tu nombre. Carlos, hipócrita, sepulcro blanqueado. Eso, ahí cambia la situación. Porque después de que te conviertes, después de hacer un retiro, la gran tentación es que crees que todo lo que es acusar el pecado le aplica a otros, porque tú ya estás santo y bendito. Como estás recién salido, ya los pecados, y ya tú piensas: y esta charla, qué bueno, hermano, cómo me hubiera gustado que le escuchara a mi esposo. Pero es para usted, doña, no para su esposo. Y eso es una tentación que pasa mucho en los ministerios. Ya todo lo fuerte, todo lo que te confronta, automáticamente nuestro cerebro se lo aplica a otro. Y como no te dices la verdad, ahí tenemos gente que puede tener 5, 10, 20, 30, 40 años en un ministerio
y no es el gran pecador, pero está muy lejos de ser santo. Y déjame decirte una cosa, que el demonio gana las mayores victorias no con los malos, sino con los buenos. Porque no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. Y si tú estás llamado a ser santo y te quedas en bueno, es increíble. ¿Quién ganó? Satanás. A Satanás no le importa que tú seas el peor de los pecadores. Él solamente se da por ganador, como victorioso, si no llegas a ser lo que Dios quiere que tú seas. Y Dios quiere que tú seas santo, es decir, semejante a Jesús. Entonces, a mí no me impresiona una persona, ay hermano, yo tengo 20, 30 años en el ministerio. Ah, sí hermana, ¿y cómo andan sus niveles de santidad? Digo, con 30 años, ya casi yo me tendría que hincar y persinarme delante de usted. Y fíjense que a veces pasa al revés. Llega uno pecador del inicio, hace su retirito y se empieza a decir la verdad, y en un año gana más santidad que esta mujer en 30 años en el ministerio. Es doloroso decirse la verdad, pero es importante decirnosla. Primero, ya estoy sintetizando para resumir, primero, porque es grave pecar, sí, pero al fin y al cabo Dios entiende que somos frágiles. Hay que evitar pecar, sí, pero lo más grave no es pecar, lo más grave es justificar el pecado. Al pecado llámale siempre pecado, aunque te remuerda la conciencia. Para eso tenemos el bendito sacramento de la confesión. Pero tú te vas a ir a confesar si el pecado que acabas de cometer para ti ya no es pecado. Si no es tan grave, pues no. Hay que empezar a dar esta batalla, hermanos, porque el padre de la mentira cada vez está ganando esto. Y la está ganando no porque pequemos, sino porque estamos ya justificando el pecado. Y comencemos por uno mismo, no por estar detectándole los pecados al otro. Si se los detectas, con corrección fraterna, no corrección nada más, corrección fraterna. En mi website ahorita doy la información, tengo una charla solamente de cómo hacer corrección fraterna. Pero ante todo y siempre consciente de que tú eres nada. Y solamente vas a ser consciente si te dices la verdad. Termino con una cuestión que es de San Felipe Neri. San Felipe Neri toda su vida hizo una oración. Al principio uno podría decir, bueno, pues va arrancando en su conversión, pues entiende que hacía esta oración. Pero cuando lo ves ya muriéndose, en donde la santidad le salía hasta por las orejas, la fama de santidad, un santazo, San Felipe Neri, y siguió haciendo en su lecho de muerte la misma oración, tú dices, sin duda los humildes son los que llegan a ser santos, los que se dicen la verdad, los que saben de su fragilidad. ¿Cuál era la oración de San Felipe Neri? San Felipe Neri le decía, Señor, no retires a Felipe de tu mano, porque si le retiras tu mano, te puede traicionar peor que Judas. Yo les voy a decir una versión que acoplé para mí. Yo le digo, Señor, no quites a Cristian de tu mano, que si le quitas tu mano a Cristian, te puede traicionar, no peor que Judas, peor que Satanás. Ay de aquel que crea que ya ha caminado tanto en santidad porque tiene tantos años en el ministerio, casi se siente la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Cuidado con esos. El Señor, decía el santo cura de Ars, cuando ve personas que han crecido muy bien, que han hecho muy bien las cosas, pero se les olvida la humildad. Y les repito lo de Santa Teresa, humildad es andar en la verdad. Se les olvida la humildad y por lo tanto se les olvida la verdad. Dios en su misericordia a los más santazos les puede quitar el tapetito y ora, no cáigase en donde andaba, cáigase todavía más abajo. Y te vas a dar cuenta que sin la gracia y el auxilio del Señor ni a la esquina llegas. Ni a la esquina llegas.
Qué importante es toda la vida crecer en virtudes, crecer en santidad, pero sí diciéndonos la verdad. En el momento que el Señor quite su mano de mí, todo eso construido se me viene abajo, porque todo se me ha dado por gracia. Eso decía Santa Teresita, todo es gracia. Dios pide que cooperemos, desde luego que pide que cooperemos con nuestras obras. Pero ¿qué son nuestras obras sin la gracia de Dios? Absolutamente nada. Cierren sus ojos para hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por ser no una verdad, sino la verdad. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, que fortalezcas nuestra voluntad para siempre ser valientes en vivir en la verdad, decirnos nuestra verdad, decirle a nuestro pecado, pecado, no quitarlo, no maquillarlo, sino más bien arrepentirnos, dolernos de nuestro pecado, precisamente porque lo reconocemos en virtud de la verdad. Señor, como San Felipe Neri, te queremos pedir tu gracia, porque cualquier victoria espiritual que ganemos sin la humildad, sin la verdad, pronto se puede convertir en el mayor fracaso. También te pedimos que nos auxilies al decirnos la verdad, porque muchas de nuestras verdades son sucias, son puercas, son graves. Y estamos dispuestas a reconocerlas y a pedir perdón y a reparar nuestras faltas en la medida de lo posible. Pero te pedimos la gracia de que cuando hagamos eso, tu misericordia nos esté acompañando para no caer en el desaliento, para no escuchar al demonio que nos va a decir: ¿tú cómo quieres perseverar? ¿Ya se te olvidaron todos los trastazos que has hecho en tu vida? ¿Ya se te olvidó cuántas veces tú has sido siervo mío mintiendo? Eres un hipócrita. ¿Cómo te atreves a pedirle perdón a esta altura a Dios si es muy grave lo que vienes cargando? Sí, te estás diciendo la verdad, pero la verdad es que eres un asco. Señor, en esos momentos, que tu misericordia esté a mi lado, para que me recuerdes que estoy reconociendo mi verdad, no para sumirme en un tipo de culpa y depresión, sino precisamente para dar la batalla contra el pecado, para perseverar. Señor, como San Felipe Neri, te decimos: no nos quites de tu mano, no nos retires de tu mano, porque si nos retiras te podemos traicionar peor que Judas. No solamente podemos volver a los pasos malos de los cuales salimos, podemos llegar a pasos peores que nunca habíamos caído. Danos la gracia, ese don del Espíritu Santo, del temor de Dios, de crecer en santidad, pero siempre con la humildad de saber que basta que tu providencia se retire y nosotros no vamos para ningún lado. Finalmente, a ti, Madrecita, la Santísima Virgen, aquella que vivió en la verdad porque era completamente pura, no había engaño. Te pedimos que intercedas por nosotros. Enséñanos
a servir a tu Hijo, que es la verdad. Muchas veces, por ser fieles a tu Hijo, a la verdad, vamos a perder económicamente, vamos a perder políticamente, vamos a perder familiarmente, vamos a perder en cuantas cosas, porque hoy el mundo sirve al padre de la mentira. Por eso te necesitamos a nuestro lado, Madre Santísima, diciéndonos que vale la pena padecer por la verdad. Y por eso te decimos a ti, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.